En esta oportunidad tenemos al doctor Alex Cosillo. Tengo el regalo de compartir con él una linda amistad. Realmente ha sido lindo ver cómo Dios lo está utilizando ahí en la ciudad de Woodstock, ver su pasión por el estudio de la palabra de Dios y el deseo de alcanzar a su comunidad con el Evangelio de Dios. Alex, un honor tenerte entre nosotros. Gracias, siempre es un honor poder estar aquí, poder compartir y la verdad, siempre me pongo nervioso cuando tengo que predicar delante de pastores, sobre todo grandes, sobre todo aquellos que han dejado y que siguen trabajando para el estado de Georgia. Primero trabajan para el Señor, pero también para el estado de Georgia, grandes instituciones. Estoy viendo a Danilo Cardona, a Rolando Ruiz, al doctor Borges, grandes, Samuel Rodríguez, grandes hermanos que he tenido la oportunidad de conocer, que han dejado grandes impactos, huellas en mi vida, y a los nuevos hermanos, por ejemplo Rafael Walter, tremendo hermano en la fe, Daniel, varios de ustedes que realmente han sido una tremenda bendición. El Señor me llamó aquí al estado de Georgia hace 5 años y solamente soy el resultado de la gracia de Dios. Miren cómo es Dios en su gracia. Que antes de conocer al Señor Jesucristo, mi don espiritual, si no conocía a Jesucristo, pero mi don era ser corrido de las escuelas. ¿Qué le parece? Eso sucedía conmigo cuando no conocía al Señor Jesús. Déjenme contarle una anécdota que me sucedió cuando estaba en middle school. La maestra de biología nos dejó un trabajo para hacer, estábamos viendo el sistema óseo, el de los huesos, y entonces nos dejó un trabajo para que pudiéramos presentar a un pollo, los huesos de un pollo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nos juntamos, imagínense 5 o 6 muchachos entre 12 y 13 años en un trabajo de equipo para dejar un pollo en huesos. Ya se empieza a imaginar. Fuimos al mercado, compramos un pollo vivo. Imagínense nomás. Y luego empezamos a deliberar y a discernir espiritualmente cómo puede perder la vida este pollo. Y entonces pues lo ahogamos, lo ahorcamos. ¿Qué hacemos con este pollo? Y a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de inyectarle gasolina. Me van a echar a la Sociedad Protectora de Animales. No quería contar esto precisamente por eso. Pero teníamos 12 años, entonces a alguien se le ocurrió, le ponemos gasolina al pollo, y ese pollo que se echa a correr como loco. Y nosotros atrás del pollo, y no podíamos agarrarlo, y el pollo como loco, y nosotros queríamos agarrarlo, y no podíamos agarrar ese pollo. Finalmente el pollo se paró y se cayó. Y nosotros pensamos, no, ya se murió. No, se le había acabado la gasolina. Sí, hasta la inyección de gasolina todo era verdad. Ahogamos al pobre pollo. Pero ¿qué sucede? Estamos nosotros hablando con este tema que se llama adelante, seguir adelante. No sé si usted, y bueno, yo sé que yo sí, a través de estos últimos años, desde la pandemia, mi iglesia se redujo de número. Bueno, le digo mucha iglesia, la iglesia que se me ha puesto a servir como uperete. Gracias, hermano Otto. Aprendí una nueva palabra en griego para tenerla ahí constantemente. Simplemente soy un uperete o un siervo. Y el Señor me puso a pastorear la iglesia, y se redujo la iglesia en tamaño, y estos últimos 3 años han sido casi únicamente mantener la iglesia, y no hemos podido despegar, y no hemos podido, aunque Dios es misericordioso y sigue haciendo cosas impresionantes, pero ha sido un tiempo difícil. Y cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, como que se nos acaba la gasolina, ¿no creen? Nos desanimamos, ¿no creen? Y entonces necesitamos escuchar una palabra de Dios para que nos dé ánimo para seguir adelante. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer unos versos ahí en Hebreos capítulo 10. Vamos a ponernos de pie, así honramos al Señor y también su palabra. A partir del verso 32, dice la palabra de Dios así. A ver si puedo leer, porque la luz aquí está media extraña. Es un juego extraño aquí. Pero dice así: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Escucha estas palabras: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Recuerde, porque aún un poco, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué dice ahí? Y si retrocediere, no se agradaría mi alma. ¿Pero qué? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Vamos a orar. Padre, habla a nuestros corazones con tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 El argumento de los hebreos es que los verdaderos creyentes en Jesucristo no pueden retroceder. ¿Me escuchó? Los verdaderos creyentes en Jesucristo no pueden retroceder. Este libro de los Hebreos fue escrito a creyentes que habían sido desafiados en su fe. Estos eran judíos que habían creído en Jesucristo como el Mesías, y por ser judíos eran constantemente perseguidos y ultrajados. Eran hombres y mujeres que por su fe estaban sufriendo, y algunos estaban siendo tentados a negar su fe y a regresar a su sistema religioso anterior. Ahora, todos nosotros hemos experimentado dificultades, retos. Tal vez has experimentado esas dificultades y esos retos en tu persona, como creyente. Te cuesta trabajo conectarte con Dios, has dejado de leer la palabra de Dios, te sientes mal, has comenzado a ver cosas en tu teléfono que no deberías de ver, comienzas a traer a tu corazón cosas que no deberían de estar ahí, enojo, rencor, temor. Yo no sé, pero tú sí sabes. No solamente como persona, tal vez como esposo, tal vez como esposa has estado padeciendo. Tus relaciones personales con tus hijos has estado padeciendo. Tal vez te ha caído el desánimo. Es tal el desánimo que te sientes como Elías, quieres huir de la dificultad. Tal vez eres como Jeremías, que has dicho: no vuelvo a predicar la palabra de Dios. O tal vez eres como Jonás, que dices: voy a huir de Dios. Pero los creyentes judíos necesitaban escuchar una voz, y que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y esta tarde, usted y yo, usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque tal vez estamos pasando por un tiempo de prueba y de desánimo. Este pasaje que estamos leyendo es el cuarto pasaje de advertencia. Hay 5 pasajes de advertencia aquí en el libro de Hebreos, y este es el cuarto pasaje de advertencia, pero también es un pasaje de exhortación. Si usted lee los versos anteriores, el verso 26 habla de aquellos que han pecado voluntariamente, que ahora dice la palabra de Dios, la advertencia que da es: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero también da una exhortación, y la exhortación es que nos anima, y comienza con este verso 32 diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que continúan hacia adelante, los que van hacia adelante, porque tenemos fe para la preservación del alma. 3 cosas de cómo nosotros podemos seguir adelante. En primer lugar, fíjense lo que dice el verso 32: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales ustedes padecieron, sufrieron. En primer lugar, si vamos a seguir adelante, vamos a recordar la fidelidad de Dios en las luchas pasadas. ¿Usted ha pasado por luchas en el pasado? ¿Ha visto la fidelidad de Dios en esas luchas pasadas? Estoy seguro que usted ha visto cómo Dios lo ha ayudado en medio de esas luchas. Tal vez usted no fue lo fiel que Dios tal vez esperaba. Sin embargo, la palabra de Dios dice: aunque nosotros fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. ¿Sabe lo que hace esa palabra en mi vida? Me hace caer de rodillas y humillarme y decir: Señor,
Es impresionante que tú sigas siendo fiel aun cuando yo no soy fiel. Y reconozco su gloria, y toda la gloria es para el Señor. Dice aquí que ellos experimentaron luchas, sostuvieron gran combate de padecimientos. ¿Sabe qué? Lo que he descubierto en algunos años de creyente que llevo, yo también iba a ver al pastor Otto cuando era chiquito, me llevaba mi mamá. Yo estaba en los parvulitos, de acuerdo, y el doctor Otto Sánchez. Pero ¿sabe lo que he aprendido? Que cuando he pasado por sufrimientos y he pasado por varias pruebas que la verdad han sido muy duras, y en este momento estamos mi esposa y yo pasando también por una situación difícil, hemos encontrado y he experimentado en mi vida que son los tiempos donde me he tomado de la mano del Señor y he repetido varias veces: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. He podido experimentar en ese tiempo de prueba una cercanía con Dios, y Él ha purificado mi corazón y moldea mi carácter para que sea cada vez más semejante al de su Hijo. Pero ahora nos dicen que no debemos sufrir, que declares y que confieses y que declares prosperidad. Escucha, eso no es cierto. El Señor Jesucristo dijo estas palabras les hablo para que en mí tengan paz, porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Confía en el Señor Jesucristo con todo tu corazón en medio de tus pruebas. No solamente experimentaron luchas, sino también de sufrimiento. Algo maravilloso aquí dice la palabra de Dios en el verso 33. Dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y dice que y por otras llegaron a ser compañeros. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe que la iglesia es una comunidad sanadora? Y que las luchas no tenemos que vivirlas solas o solos. Tenemos una comunidad, una familia que nos ha dado Dios para poder llegar y poder decirle a mi familia en la fe: estoy pasando por una situación terrible. Acabo de predicar el día de ayer acerca del enojo, y un pastor pasó 30 años y le dieron un reconocimiento como el que le dieron al pastor Rafael el día de hoy, por 30 años de servicio, y el pastor se sintió la persona más hipócrita, porque él sabía que en su casa desquitaba todo el enojo que sentía contra la congregación y contra el ministerio, lo desquitaba con su esposo y con sus hijos. Y fue entonces cuando habló con otro pastor y le dijo lo que estaba pasando, y por 30 años por primera vez estaba compartiendo lo que realmente había en su corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos padeciendo solos porque no hemos tenido la confianza de la comunidad sanadora del Señor? No solamente las luchas se pelean en comunidad, las luchas también se ganan con una perspectiva eterna. Dice aquí la palabra de Dios: el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen una herencia en los cielos. Escucha, todo lo que aquí sufrimos, si lo comparamos con la eternidad, tenemos una perspectiva correcta. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Perseguido, azotado, náufrago, toda la lista que da, y dice lo que más me impresiona, dice: y encima de todas estas cosas, lo que más me aflige, ¿se acuerda qué era? El bienestar de las iglesias. No le importó los azotes, no le importaron las prisiones, no le importó el naufragio, lo que lo afligía más era el bienestar de las iglesias. Y dice: pero esta tribulación, ¿qué? Momentánea, produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él tenía una perspectiva eterna. Hermanos, estamos aquí temporalmente, y las aflicciones que nos pasan aquí son temporales comparado con la gloria eterna que tenemos como promesa del Señor Jesucristo. En primer lugar, hermano, recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda las luchas pasadas. El Señor Jesucristo ha sido fiel. En segundo lugar,
Dice algo maravilloso aquí en el verso 35. Dice: no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. En segundo lugar, vamos a seguir adelante, no solamente porque Dios ha sido fiel en el pasado, sino porque podemos confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros hoy en el presente. No solamente Dios es fiel en el pasado, Él tiene promesas hoy para nosotros en el presente. Y escucha, qué maravilloso es saber y que nos recuerden que como personas, como pastores, como iglesias, necesitamos regresar a la palabra de Dios, establecer nuestras vidas y ministerios en la palabra de Dios. ¿Se acuerda del apóstol Pedro en medio de la dificultad, cuando estaban en la barca, allí en medio del mar de Galilea, y de pronto vino aquella tormenta y el Señor Jesucristo vino caminando a ellos y a Pedro les dice: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el mar? ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y Pedro se bajó de la barca, y yo no me imagino ese momento cuando se baja de la barca y pisa el mar y siente sólido y comienza a caminar por el agua. Pero de pronto vio las olas y vio el viento, se desenfocó del Señor y se comenzó a hundir. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, en sus promesas. Él dice claramente y Él nos habla en su palabra, la promesa. ¿Sabe que el 56%, de acuerdo a lo que dice George Barna en su libro Growing True Disciples, creciendo verdaderos discípulos, dice que el 56% de los cristianos tienen otra cosa diferente de la Biblia para tomar decisiones en su vida? Qué impresionante. Necesitamos volver a la promesa de la palabra de Dios. Escucha, cuando pases por circunstancias difíciles, recuerda que tienes una confianza presente y perseverante que te va a ayudar a recibir el premio y la promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y en tercer lugar, ya vimos entonces, en primer lugar, recuerda la fidelidad de Dios en las luchas pasadas, pero también confía en las promesas que Dios tiene para ti en el presente. Y en tercer lugar, sigue adelante esperando el regreso de Jesucristo en un futuro cercano. ¿Sabe que no le quiero decir algo que no es bíblico, verdad? Pero yo ya sé cuándo viene el Señor Jesucristo. Claro, los conocedores se van a morir de la risa, pero Pastor Borges, la Biblia dice claramente cuándo viene el Señor Jesucristo. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice: ciertamente vengo pronto. El Señor Jesucristo viene pronto, y porque el Señor Jesucristo viene pronto, el tiempo es apremiante, y nosotros vamos a estar trabajando y ministrando sabiendo que el Señor Jesucristo viene pronto. Estamos esperando ese regreso del Señor Jesucristo, que cada día está más cerca, y cuando el Señor Jesucristo venga, nos vamos a gozar en su presencia por la eternidad. Y aquí dice también en el verso 38 algo precioso. Dice: mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Escuchen, la fe es imprescindible. Tan imprescindible es que el capítulo siguiente, ¿se acuerdan que dice el verso 6? 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este día estamos hablando de cosas que son ciertísimas. El Señor Jesucristo viene pronto. Y dice aquí: nosotros no somos de los que retroceden. Van a escuchar, y hemos escuchado lo que está pasando en la convención de Georgia, y lo que está pasando en la convención bautista del sur, y lo que está pasando aquí, y lo que pasó en esa iglesia, y lo que pasó con ese líder. Y entonces yo ya me voy a apartar escucha, no es momento de apartarte, es momento de trabajar para el reino de Dios, y no vamos a retroceder. Vamos a seguir adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y esta palabra que se usa aquí, preservación, es la palabra que en un sentido escatológico querría decir que te vas a salvar del infierno, pero también tiene una connotación que es preservar, es estar completo. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen
tienen fe para recibir las promesas de Dios y estar completos. Escucha, Elías huyó de Jezabel. Dios lo guardó y Dios lo sustentó y Dios lo fortaleció. Jeremías dijo: voy a dejar de predicar porque cada vez que anuncio violencia y destrucción vienen sobre mí. Dije: ya no vuelvo a hablar la palabra de Dios. Jeremías 20, usted lo puede leer. Dice: sin embargo había dentro de mí un fuego que no pude resistir. Eres tú mayor que yo, le dijo Jeremías a Dios. Dios va a seguir quemando tu interior con su Espíritu Santo. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero el Señor levantó una tormenta y después levantó un gran pez, y después Jonás fue a predicar a Nínive y Nínive se arrepintió. ¿Estás tentado a retroceder? ¿Tienes dudas? La tentación es muy grande y no sabes si vas a poder resistir, pero hay algo que te impida crecer y seguir adelante. No importa lo que sea, hoy puedes obtener una gran victoria y seguir adelante. Seguir adelante. No retrocedas, sigue adelante. Escucha, Jesucristo va delante de ti. El libro de Hebreos es un libro que nos invita a seguir adelante, porque Jesucristo es mayor que los ángeles, porque Jesucristo es superior a Moisés, porque Jesucristo venció a la muerte y liberó a todos los que estaban en esclavitud por miedo a la muerte. En Jesús tenemos mejores promesas, mejor pacto, mejor sumo sacerdote, mejor sacrificio. Jesucristo es mejor. Sigamos adelante. Amén. Vamos a orar y nos despedimos este día. Bueno, yo me despido, aquí voy a estar de todas maneras, pero le vamos a dar paso al hermano que sí, al pastor que sí, que yo quiero escucharlo, el pastor Rubén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por hablar a nuestro corazón en medio de nuestra necesidad. Tú sabes si en esta tarde algún pastor que esté desanimado, algún pastor que esté pasando por circunstancias difíciles, Señor, tal vez alguna esposa del pastor, alguna hermana. Señor, tú conoces los corazones. ¿Cuántas veces, Señor, hemos escuchado: ya voy a tirar la toalla? Pero gracias, Señor, que Jesucristo tiene la toalla y Él no la va a tirar. Él nos va a levantar y Él nos va a hacer seguir adelante. Te agradecemos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.